Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Son las 8:09 de la mañana. Vamos a poner atención en esta parte del programa al sistema penitenciario y ojalá podamos ver en detalle las condiciones del nuevo modelo penitenciario. Vamos a presentar más adelante una entrevista con Hilda Patricia Lagombra Polanco. Ella es coordinadora nacional del nuevo modelo penitenciario, a quien le damos la bienvenida de una vez. Pero antes de hacerle la primera pregunta, vamos a ver una información que preparó nuestra compañera Luisa Gil. Las prisiones de máxima seguridad están diseñadas para recluir a largo plazo a los presos más peligrosos, considerados una gran amenaza para la seguridad pública. La primera de estas prisiones fue Alcatraz, construida en una isla de la bahía de San Francisco en Estados Unidos y cerrada definitivamente en 1963. En nuestro país también existen celdas para presos de máxima seguridad, como las ocupadas por los implicados del caso Antipulpo y Coral en la cárcel de Najayo, San Francisco de Macorís, La Vega, La Romana y San Pedro de Macorís. Los internos de máxima seguridad cuentan con 1 hora de sol, una llamada una vez al día o 3 a la semana, derecho a la alimentación, comida, desayuno y cena. Dentro de la celda tienen una cama, un área de baño, una mesita para que el interno pueda sentarse a comer o leer, ventilación e iluminación establecida por normas internacionales. Las últimas estadísticas publicadas en 2019 por la Procuraduría, oficialmente el Sistema Penitenciario Dominicano, alberga 26.045 reclusos, de los cuales 16.995 se encuentran encerrados en el modelo tradicional de prisiones y 9.050 en el nuevo modelo. Sin embargo, ambos modelos están preparados para recluir solo a 23.851 presos. Lisa Gil, CDN. Bueno, ahí vieron ustedes algunos datos interesantes sobre el modelo penitenciario que tenemos en la República Dominicana. La magistrada Hilda Patricia Lagombra, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme a estar hoy aquí con ustedes. Es un gusto. Vamos a arrancar precisamente por esa evaluación que ustedes tienen del sistema. Sabemos que es un sistema en el que sobran personas para la cantidad de espacios para atenderlos, o al menos eso es lo que nosotros hemos podido advertir en distintos reportajes que hemos realizado. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el nuevo modelo penitenciario para cambiarlo? La población penitenciaria de nuestro país es de más de 27.000 privados de libertad, distribuidos en 55 centros penitenciarios, de los cuales 22 son del nuevo modelo penitenciario y 2 preventivas, San Luis y Ciudad Nueva. Nosotros como nuevo modelo penitenciario actualmente nos estamos preparando para poder trasladar privados de libertad hacia Las Parras cuando esté listo dicho complejo, igualmente para Pedro Corto. Estamos formando el personal penitenciario especializado que va a trabajar en ambos centros. Cuando culmine la construcción de Las Parras, va a ser un gran paso para el sistema penitenciario, ya que de los 27.000 privados de libertad, 8.000 pertenecen a La Victoria, que será la población que será trasladada hacia Las Parras, aumentando de un 32% a un 64% de la población penitenciaria que va a estar en el modelo de gestión penitenciaria. Patricia, ¿por qué si Las Parras fue inaugurado hace ya más de un año, casi 2 años, ¿por qué Las Parras no ha podido recibir personal penitenciario todavía y darle un poco más de espacio a las cárceles que tenemos? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que le falta? Es que Las Parras se inauguró simplemente los edificios. Las Parras no estaba listo, todavía no tenían el sistema sanitario construido, le faltaba electricidad, aparte de que no cumple con los requisitos del modelo de gestión penitenciario. Un centro donde solamente tenga un solo comedor para que 8.000 personas privadas de libertad puedan almorzar es muy complicado. Nosotros hemos recomendado que el mismo sea distribuido en 8 centros de corrección con una capacidad de 1.200 cada uno, que es el promedio que debe de tener una prisión para poder garantizar un tratamiento que permita la rehabilitación y reinserción social del privado de libertad. Patricia, Las Parras, las benditas Parras, vamos a decir así. La Nueva Victoria. Son 9, ustedes están trabajando para 9 cárceles y Las Parras son 8 en sí.
Son 8 centros penitenciarios ¿Y el noveno? San Juan de la Maguana, que está ubicado en Pedro Corto, que tiene una capacidad de 1.200 privados de libertad. 1.200 y 8.000, 9.200. 9.200. Ahí está una tercera parte, un 33% del total. Así es. ¿Cuál es la situación en la que va a quedar el sistema penitenciario luego de que se trasladen 8.000 y tantos hacia Las Parras o la Nueva Victoria? ¿Cómo se va a desahogar y qué va a pasar con la Victoria actual, el lugar físico? Todavía nosotros estamos estudiando qué vamos a hacer con la Victoria. Hay diferentes propuestas, quizá un museo penitenciario o la creación de una cárcel preventiva, ya que San Luis, que es la cárcel preventiva que corresponde a la provincia de Santo Domingo, no da abasto. Tenemos un gran flujo de privados de libertad, por tanto se requiere otra preventiva para la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Cuando pasemos toda la población de la Victoria hacia Las Parras, vamos a dar el gran paso, tal como lo establecí, pero también falta la construcción de otras cárceles para poder pasar la totalidad de cárceles al modelo de gestión penitenciaria. Tenemos pendiente el Ceibo, Atomayor, un centro de mujeres en la zona este, porque tenemos una cárcel pública para mujeres en Higüey que no cumple con las condiciones. Se requieren centros abiertos. La solución no es construir más cárceles, hay otras soluciones que son integrales para la prevención del delito, pero debemos solucionar ya el problema que tenemos. Patricia, tú hablas de la cárcel de mujeres de Higüey. Recientemente hicimos un trabajo allá en la llamada cárcel del Diablo, así se le llama, en Higüey. Eso es una comisaría que se ha convertido en cárcel y que se ha quedado así durante décadas. Incluso allí ocurrió una tragedia hace más de 16 años, murieron casi 200 presos, las condiciones son detestables. ¿Qué están haciendo ustedes para modificar eso? Yo supe que el Ministerio Público estaba haciendo algunas mediciones para construir una cárcel preventiva cerca de donde está ahora mismo Anamuya. ¿Cómo van esos trabajos? ¿Hay algún avance? Sí, nosotros tenemos ahí que buscar dos soluciones. Una solución para las mujeres que ya tienen medidas de coerción, que están recluidas en la cárcel pública de Higüey. Y la preventiva, que es el dolor de cabeza de nuestro país. Tenemos ya los planos para la construcción de una preventiva con capacidad de más de 600 privados de libertad. Tenemos los terrenos, falta el resto del proceso, buscar los fondos y demás. Falta buscar los fondos. Así es. Ese es uno de los dolores de cabeza ahora mismo del Ministerio Público, los recursos. En ese sentido, ¿qué puedes decir? No solamente con relación a esta cárcel, sino a otros procesos en el país. ¿Cómo van en cuanto a recursos en el trabajo? Ya lo ha dicho la magistrada procuradora, necesitamos recursos para la persecución, para mantener el sistema penitenciario y fortalecer el sistema. Se requiere recursos. ¿Cuánto nos cuesta el modelo penitenciario actual? No tengo el dato, pero sí le puedo decir que nosotros con actividades productivas podemos sustentar de manera parcial el sistema, ya que contamos con actividades productivas, tenemos economato, tenemos cafetería, actividades productivas que realizan los privados de libertad, talleres de banistería, talleres de electricidad y demás. Por ejemplo, el mantenimiento de los centros de corrección lo dan los mismos privados de libertad. Nosotros producimos el pan que se consume dentro de los centros de corrección. También tenemos centros que nosotros mismos le compramos la sábana para suministro del resto de la población penitenciaria y los uniformes. O sea que nosotros tenemos esa mecánica económica dentro de los centros de corrección. Y los privados de libertad también pueden recibir un salario que pueden mantener a su familia desde el centro de corrección, guardar un 30% para cuando salgan en libertad puedan tener ese fondo y reintegrarse a la sociedad, mandar un 10%, dar un 10% al sistema y un 10% para su consumo. Modelo de gestión penitenciaria y la pandemia. ¿Cómo lo ha tratado el coronavirus? ¿Están vacunados todos? Nosotros hasta este momento tenemos 877 privados de libertad que ya tienen las 2 dosis de la vacuna contra el COVID. Tenemos alrededor de 8.000 privados de libertad que ya tienen la primera dosis de vacuna. Continuamos vacunando tanto al personal penitenciario como a los privados de libertad. Nosotros tenemos la mecánica que tenemos ingreso de privados de libertad que también quieren
tienen que ser vacunados, por eso siempre el monto va a variar diariamente. Nuevo ingreso y salida. Cuando salen también le damos seguimiento para que el mismo pueda completar su segunda dosis que le corresponde. Bueno, los protocolos han causado algunas situaciones incómodas, principalmente en los familiares, en los privados de libertad. ¿Qué hay de nuevo? Los médicos y salud pública han recomendado la suspensión temporal de las visitas familiares con el fin de prevenir el COVID dentro de la prisión. Actualmente nosotros tenemos una situación en el centro de Najayo, el complejo de Najayo, el cual tenemos 23 privados de libertad positivos al COVID, 54 aislados con síntomas. En Najayo Mujeres tenemos 4 privadas de libertad con COVID, lo que nos ha llevado a cerrar por completo ambos centros. También esas medidas han sido tomadas en los 22 centros de corrección a los fines de poder prevenir con el acompañamiento de salud pública. A la medida que la situación vaya cambiando de COVID en nuestro país y logremos la vacunación de nuestros privados de libertad y de todo el personal, ya vamos a ir aperturando. Por lo que aprovecho la plataforma para que todos los familiares de los privados de libertad acudan a vacunarse, ya que posiblemente ese sea uno de los requisitos para volver a ingresar a los centros de corrección. ¿Podrían pedirle la tarjeta de vacunación con las 2 dosis ya aplicadas a los familiares para poder ver a sus familias presas? Estamos evaluando la medida que vamos a tomar. Aún así, están establecidos en las directrices de salud pública para la apertura de visita en los centros de corrección. Que tengan las 2 dosis. Que tengan las 2 dosis. Y los presos tendrían las 2 dosis también. Para el momento que aperturemos, tenemos pensado de que sí, que todos van a tener las 2 dosis. Los nuevos ingresos obviamente van a tener su primera dosis, hasta que cumplan con la segunda van a poder recibir visita. Hilda Patricia, ¿qué podemos decir sobre los privilegios? En la República Dominicana se habla mucho sobre esto, cómo hay determinados reclusos internos, presos, como quiera que se les llame, que tienen privilegios en cárceles del país, sobre todo en las que no están en el nuevo modelo penitenciario. Y si esa situación se ha repetido, o ustedes han logrado advertirla dentro del nuevo modelo, en donde, según he sabido, también hay algunos problemas, algunas dificultades en ese sentido. Bueno, las dificultades son porque no hay privilegio. Esas son las dificultades. Los privados de libertad, a todos se les garantizan sus derechos y son tratados de manera igualitaria, sin importar condición económica, posición política, rango, si son funcionarios o no. Son privados de libertad y como tal son tratados, garantizándoles los derechos de alimentación, de salud, de asistencia psicológica, todo lo que requiere una persona privada de libertad. Hay presos y presos. Ahora, con estos casos, hay unos presos que son presos. Incluso escuché a uno quejarse de que le dan 1 hora de sol. Ni San Quintín, digo yo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué cuidado especial tienen ustedes para estos imputados que merecen una situación especial? Yo no diría de aislamiento, sino para librarlos de cualquier riesgo. Los privados de libertad de máxima seguridad tienen como opción mínima 1 hora de sol y 2 horas máxima. Todo va a depender de la cantidad de privados de libertad que tengamos en un alojamiento. Por ejemplo, si en San Pedro tenemos 23, nosotros debemos dividir el tiempo para que todos puedan recibir 1 hora de sol como mínimo. No es muy poco, una horita de sol. Bueno, es que todos son iguales, todos deben recibir. No, pero está bien, pero tal vez le pueden dar 2 o 3 horas a todos. Quisiéramos, pero no podemos por la gran cantidad de privados de libertad. Según pase el tiempo y vayan bajando los niveles de seguridad y pasen a otras áreas, y van a poder recibir una mayor cantidad de sol como la población normal penitenciaria. El trato a los privados de libertad de las áreas de máxima seguridad está enfocado en garantizar derechos. Nosotros evaluamos los perfiles de las personas que van a ser ingresadas a las áreas de máxima seguridad y diseñamos un programa de tratamiento y de atención a dicha población, donde garantizamos el derecho a la salida de sol, la alimentación, la asistencia médica, asistencia psicológica, la educación a los privados de libertad que lo requieran, la recreación, también las visitas familiares, ya sean de manera presencial o de manera virtual, llamada telefónica, a todos igual. Nosotros no vemos personas o cargos y demás, sino personas privadas de libertad que deben ser tratadas de manera igualitaria
Y ese creo que es uno de los éxitos del modelo, que todos son tratados de la misma manera. Bueno, yo me quedo con la creencia de que hay presos y presos también. La alimentación, ya no es común ver la gente con una cantinita en los alrededores pasándola. Bueno, en las cárceles públicas no le puedo negar que pasa, pero en el nuevo modelo todos comen en el comedor y en un plato aceptable. Y comen lo mismo. Y comen lo mismo. ¿Se hace una sola comida para todo el mundo? Se hace una comida para todos, tanto para los privados de libertad como para el personal penitenciario, porque en el modelo de gestión penitenciaria no se permite la entrada de comida, ni para los privados de libertad ni para el personal. Si la comida es buena para el privado de libertad, es buena para el personal. Todos comen lo mismo. Nosotros tenemos un régimen aire también acondicionado, como se denunciaba antes. No hay aire acondicionado, todos tienen ¿Y los celulares, abanico. magistrada, y los celulares? Bueno, es que no están permitidos los celulares dentro de los centros de corrección, no tienen teléfonos celulares, tenemos cabina en otros centros que no contamos con cabina telefónica, sí tenemos flota que son administradas por el sistema, controlada por nosotros, que se le facilita al privado de libertad para su llamada con sus familiares o sus abogados. ¿Cuántos presos considerados de máxima seguridad tenemos en el país en este momento y cómo están distribuidos? Nosotros tenemos alrededor de 200 privados de libertad catalogados de máxima seguridad. Están distribuidos alrededor de los 22 centros. Nosotros tenemos centros tal como planteaban en el reporte que vimos al iniciar. Tenemos centros como Najayo, tenemos Najayo Mujeres, Najayo Hombre, La Romana, San Pedro, La Vega, que tienen alojamientos que fueron creados como máxima seguridad. Dice en nuestro protocolo que en los lugares donde no tengamos áreas de máxima seguridad, entonces serán habilitados pabellones o alojamientos para dichos fines, tanto unicelulares como colectivos, dobles o triples. ¿Para cuándo podemos tener a las parras listas? Esa es la pregunta, yo creo que del millón. Mucha gente dice, bueno, si esto va a ayudar a aliviar la situación de presión en el sistema, ¿cuándo es una fecha probable para tener lista la construcción del centro de las Parras o la Nueva Victoria? No tengo la respuesta, pero sí puedo decirle que estaremos listos para cuando llegue ese momento. El asunto de la alimentación, ustedes tienen su cocina y su presupuesto, ustedes son los que se abastecen, los que compran. Sí, nosotros ahora mismo, los comedores económicos son los que nos están supliendo la comida. Ahí voy. Sí. Dice que ustedes no hacen licitaciones para comida. No. Ahora mismo no hacemos licitaciones, ni antes tampoco lo hacía la Procuraduría General de la República, y ese es el protocolo establecido. Ahora mismo los comedores económicos nos suministran las comidas crudas y en cada uno de los centros de corrección son cocinadas por el personal habilitado para dichos fines. ¿Se registra algún fallecimiento, escúchame, Yulisa, por el coronavirus? Y cuando hay un internamiento, ¿cuál es el mecanismo que procede? Nosotros hasta la fecha, desde el año pasado, solamente tenemos 2 fallecidos por COVID y fueron de nuevo ingreso, uno en San Luis, que es una preventiva, o sea, una cárcel de paso, y en San Francisco, y esa persona solamente tenía 5 días dentro del centro de corrección. ¿El internamiento? El internamiento, bueno, los médicos de cada uno de los centros refieren hacia los diferentes hospitales. Los privados de libertad preventivos tienen el derecho a solicitar también ser atendido por su médico privado. En el momento de ser referido, entonces él tiene esa oportunidad de decir, no, yo quiero ir al hospital o quiero ir a mi médico. Pero tengo entendido, estoy hablando del COVID, que amerita un protocolo especial, una ambulancia, ese tipo de cosas. Hasta el momento, Salud Pública no ha dado toda la colaboración. En caso de que nosotros tengamos que aislar dentro del centro, también las áreas están preparadas para dichos fines. Tenemos consultorio en los centros de corrección y si el caso lo amerita, entonces son trasladados. Hasta el momento no tenemos privados de libertad hospitalizados por COVID. Todos han sido atendidos dentro de los centros de corrección. Patricia, las quejas de las cárceles de paso, la de San Luis y otras, de que hablan de sobrepoblación, de que la gente no tiene condiciones, ¿se ha mejorado? ¿Siguen siendo cárceles de paso? ¿Las administra el sistema? ¿Cuál es la operación de estas cárceles? San Luis y Ciudad Nueva funcionan con las mismas normativas del modelo de gestión penitenciaria. Por ejemplo, cada privado de libertad tiene su cama, se le suministra desayuno, comida y cena, o sea que se le garantizan todos sus derechos a esa persona privada de libertad, en especial el acceso a justicia, que tenga acceso a su abogado, que sea llevado a tiempo
cuando el juez así lo determine. Sí tenemos en nuestro país varias cárceles preventivas que no cumplen con las condiciones y que para nadie es un secreto que violentan derechos y sobre todo el de la dignidad humana. Pero no son parte del sistema penitenciario. No son parte del sistema penitenciario. Están más en propiedad de la policía. Así ¿Hay es. algún tipo de estudio, de plan, de gestión que se esté haciendo para que el sistema sea unificado? Porque parecería que tenemos dos tipos de justicia en el sector penitenciario. Nosotros como modelo de gestión penitenciaria estamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público a los fines de poder dar una mayor atención a esos privados de libertad que se encuentran en las preventivas. Por ejemplo, la comida que es suministrada a los privados de libertad que se encuentran en la preventiva de Higüey es suministrada por el Centro de Corrección y Rehabilitación Ana Muya del modelo de gestión penitenciaria, igualmente los de Monte Plata. Y diariamente estamos recibiendo privados de libertad que ya han recibido la orden de prisión preventiva por parte del Poder Judicial. También sé que están haciendo evaluación el Ministerio Público junto con la Defensoría Pública para ver de qué manera se mejoran las condiciones de las preventivas. Las preventivas es una condición especial porque el sistema penitenciario trata a las personas que ya tienen una orden de prisión ya dada por el Poder Judicial. Una cárcel de paso debe ser así, una cárcel de paso que cumpla con las condiciones y que sea, ojalá que todas las cárceles preventivas cumplan con las condiciones que tiene San Luis y Ciudad Nueva para garantizarle ese derecho a esa persona de tener rápido acceso a la justicia y que se le garantice su derecho desde su primer contacto con la justicia. Hilda Patricia, con relación a los policías que son separados de sus cargos, que son procesados, que cometen delitos, ¿están considerados dentro de estos que nos comentas, de máxima seguridad? Nosotros evaluamos los perfiles y dentro de los perfiles pueden estar el tipo de delito, si el caso es complejo o no, si esa persona presenta un riesgo para la población común, porque tenemos privados de libertad que también son un riesgo, o que su vida pueda estar en peligro dentro de la población. Son uno de los ítems que nosotros evaluamos antes de catalogar si una persona ingresa o no a máxima seguridad. Nuestros policías, dependiendo de la jurisdicción que cometa el hecho, por ejemplo, si esa persona trabaja en San Cristóbal y es enviado al centro de San Cristóbal, obviamente nosotros tenemos que resguardar porque hay muchas personas ahí que fueron apresados por ello y pudieran tomar represalia en contra de él. Y nuestro papel en ese momento es garantizar la integridad de esa persona. Muy bonito escuchar hablar de los derechos del privado de libertad, porque aquí hay una expresión que el preso no es gente, sí. Pero veo que tienen derechos. Y que el preso es preso. El preso es preso. El intercambio con modelos en otros países que han acumulado mayor experiencia que nosotros, ¿ustedes se retroalimentan? ¿Ustedes abrevan en aquellas fuentes? Le comento que nosotros como país ofertamos las buenas prácticas penitenciarias a los países de la región. Somos exportadores nosotros. Somos exportadores de las buenas prácticas. Qué bueno. Y ya tenemos ejemplos vivos como en Guatemala, donde ya tienen centros de corrección y rehabilitación muy parecidos a los centros de corrección y rehabilitación dominicanos. Igualmente en otros países también hemos llevado la asesoría acerca de cómo trabajar en una reforma penitenciaria de manera integral. Yo se lo digo a alguna gente que son pesimistas consuetudinarios, aquí hay muchas cosas. Sí, somos oferta país, somos oferta país. Sí. ¿Qué le preocupa a usted como coordinadora nacional del modelo penitenciario? ¿Cuál es la preocupación en este momento de su cargo? Bueno, me preocupa la pandemia, me preocupa el avance de la reforma. Ya el sistema penitenciario tiene casi 18 años que se conformó la Escuela Nacional Penitenciaria, que forma el personal que trabaja en cada uno de los centros de corrección, y 17 años tiene el modelo de gestión penitenciaria, y hasta el momento de las 55 cárceles solamente 22 pertenecen al nuevo modelo penitenciario. Me preocupa que se siga violentando los derechos de los privados de libertad que se encuentran en las cárceles públicas. Me preocupa que nuestro personal no realice el trabajo por falta de recursos, el trabajo para el cual fue formado.
seguimos trabajamos a base de la excelencia, cada día renovándonos, porque así como el crimen organizado va creciendo y aplicando nuevas estrategias en contra del sistema, nosotros también debemos ir preparándonos. Y así, eso es algo que me preocupa, que nosotros diariamente debemos estar bien actualizados para poder enfrentar el crimen organizado. Eso de falta de recursos es presupuesto. Presupuesto. De esto. Presupuesto. En el lenguaje de señas, enfócame a mí, porque los muchachos vean. Presupuesto. Presupuesto. Así es. Gracias, Hilda Patricia, un placer. El placer es nuestro. Vamos a pausa.